además de todas nuestras plataformas digitales que están siempre disponibles para usted. Soy Jimena Cardona desde el Senado de la República, donde el día de hoy se lleva a cabo el primer día del segundo Congreso Internacional de Evaluación de Impacto Legislativo, una iniciativa del Senado de la República, junto con la Cámara de Diputados, el Instituto Belisario Domínguez, la Universidad Autónoma de Querétaro y la Benemérita Universidad de Oaxaca. Damos inicio a estos trabajos. Señoras y señores, muy buenos días tengan todas, todos y todos ustedes. La 65ª legislatura del Senado de la República les da la más cordial bienvenida a este segundo Congreso Internacional en Evaluación de Impacto Legislativo que organiza el senador por el Estado de Querétaro, Gilberto Herrera Ruiz, secretario de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado de la República y presidido por la senadora Ana Lilia Rivera Rivera, presidenta de la mesa directiva del Senado de la República, y el senador Manuel Añorbe Baños, presidente del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, en coordinación con la Cámara de Diputados, desde luego también en coordinación con la Benemérita Universidad de Oaxaca, la Universidad Autónoma de Querétaro, en este recinto que es el Salón de la Comisión Permanente del Senado Mexicano. Para la inauguración de este Congreso contamos con la presencia en el presidio de la senadora por el Estado de Tlaxcala, Ana Lilia Rivera Rivera, presidenta de la mesa directiva del Senado de la República. Senador por el Estado de Guerrero, Manuel Añorbe Baños, presidente del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República. Nuestro anfitrión, el senador por el Estado de Querétaro, Gilberto Herrera Ruiz, secretario de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado de la República. Agradecemos la presencia de la diputada Olegaria Carrasco Macías, secretaria de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. A su vez, contamos con la presencia del doctor David Sabdiel Martínez Pérez, rector de la Benemérita Universidad de Oaxaca. Del mismo modo, contamos con la presencia en el presidium del doctor Edgar Pérez González, director de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro. Finalmente, para conformar a este honorable presidium, contamos con la presencia del maestro Rodrigo Ávila Barreiro, moderador de este importante segundo congreso y desde luego secretario técnico del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República. Finalmente, aprovechando las nuevas tecnologías de la comunicación y la información a través de Webex, contamos con la presencia del asesor senior del gobierno en la Fundación Westminster para la Democracia Reino Unido de Franklin de Briese. Desde luego, agradecemos su presencia. Agradecemos desde luego a quienes nos siguen a través de la señal del canal del Congreso de la Unión y de los diferentes medios de comunicación aquí presentes. Sin más preámbulos, señoras y señores, para dar inicio, escuchamos a el maestro Rodrigo Ávila Barreiro, secretario técnico del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República. Muchas gracias, muy buenos días, tengan todas y todos los que nos acompañan de forma presencial o a través de las redes sociales del Instituto Belisario Domínguez, del canal del Congreso. Es un honor poder moderar esta mesa con un presidium tan distinguido para dar inicio al segundo Congreso Internacional en Evaluación de Impacto Legislativo, un evento que a lo largo del día de hoy y de mañana reunirá a expertos nacionales e internacionales para analizar, evaluar y examinar las mejores metodologías de este tema que es tan fundamental. Le agradecemos mucho al senador Gilberto Herrera por la confianza para apoyarse en el Instituto Belisario Domínguez, como lo hemos venido haciendo a lo largo de los años. Y por supuesto que es un honor coincidir formalmente por primera vez con nuestra presidenta en un evento. Presidenta, estamos para servirle, es la instrucción del senador Manuel Añorbe. Y sin más, tiene usted toda la palabra y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias.
Buenos días a todas, a todos. Saludo con mucho respeto a este presidium, que por supuesto merece una mención especial, sobre todo la acción. ¿Para qué hemos sido convocados? Hacer una evaluación del trabajo parlamentario. ¿Estamos cumpliendo los legisladores? ¿Qué podemos hacer para mejorar nuestro trabajo? Creo, senador Gilberto, que usted como un conocedor de que todo debe tener ciencia, desarrollo, evaluación y mejoras, es parte de un proyecto que a todos nos compromete. Muchas gracias por la invitación, estoy aquí, sobre todo por la invitación que usted amablemente me ha hecho, querido amigo, respetado académico, así como al Instituto Belisario Domínguez, al Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, a la Universidad Autónoma de Querétaro, en representación aquí con el rector, a la Benemérita Universidad de Oaxaca también. Saludo, por supuesto, a Olegaria, una gran compañera de lucha. Hace más de 10 años nos conocemos. Senadora Añorbe, muchas gracias por su consideración. Saludo con afecto a todas y todas las personas, todas y todos los que participan en este ciclo de conferencias, todas ellas con una enorme experiencia en temas que nos hacen reflexionar. Hace unos días, precisamente, estamos a unos meses de que concluya este periodo legislativo y los primeros 6 años de un proceso en México que está impulsando una transformación de la vida pública, y reflexionaba con mi equipo de trabajo cuáles son los desafíos que estamos enfrentando en las cámaras, la de diputados, la de senadores, en este último tramo de la legislatura. Y miren ustedes, van desde el inevitable impacto del clima electoral, que ya en los trabajos parlamentarios lo encontramos todos los días, hasta la desbocada carga de pendientes que aún no han sido procesados y para las que ya el tiempo es apremiante. Si bien hay acuerdos continuos entre el Senado y la Cámara de Diputados para priorizar los asuntos que habremos de abordar en esta fase conclusiva, el volumen de temas que probablemente quedarán pendientes son muchísimos. Además de esta reflexión, tenemos nosotros que concretar que reformas institucionales de a mediano y largo plazo que podrían haber contribuido a la mejora de nuestra sociedad, de nuestro país, muchas quedarán pendientes. Hay una agenda que consolidamos, pero no toda. En este año, el propio Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República levantó una encuesta que, entre muchas cosas interesantes, reveló que poco más de la población, o sea, el 54%, no confía en las senadoras ni en los senadores. Percepción que no se ha modificado en el último trienio. En términos de aprobación, el 47% aprueba mucho o poco la forma en que las y los senadores realizan su trabajo, mientras que 41% lo desaprueba mucho o poco, es decir, las y los mexicanos siguen valorando el propósito del Senado, pero en la práctica no se aprueba su funcionamiento. De ahí que la ciudadanía demande que las y los legisladores realicen mejor su trabajo, sean más honestos y que se acerquen más a la gente para cambiar la percepción negativa que tienen ellos de nosotros. Hay mucha gente, y eso lo comento como una parte de la experiencia que tenemos, que piensa que los senadores solamente acudimos a la gente cuando necesitamos el voto, que los políticos solamente nos acercamos cuando queremos el voto y que una vez que llegamos a los espacios de representación no regresamos con ellos. Allá abajo, allá afuera, la gente piensa que los legisladores somos visibles y hacemos obras. Muy poco analizan el trabajo realmente que hace un legislador. Hay una gran desinformación de la ciudadanía en general de la división de poderes. Entonces, si el legislador no hace obras, no está haciendo nada. Y si no nos acercamos a hacer reuniones cercanas con la gente para informarles de nuestro trabajo, no a través solamente de propaganda, de volantes, no, acercarnos a las secciones electorales, a las comunidades, a la sociedad en general, no valoran el trabajo que hemos realizado
en este momento, y se los decimos con mucha honestidad, no descansamos un solo día. Hemos aprobado más de 60 reformas a la Constitución y la gente no valora el trabajo que hacemos las y los legisladores. La ciencia política ha ofrecido diversas explicaciones sobre la debilidad del vínculo entre las y los representantes y sus representados, pero una de las razones coincidentes es la percepción sobre su forma de trabajo. En esta categoría de poca efectividad legislativa se ha contribuido significativamente a ahondar la idea de que las y los legisladores trabajan poco y cuando lo hacen su aportación al bienestar nacional es apenas marginal. En un primer momento es posible advertir que la falta de efectividad legislativa es un vicio común de las asambleas representativas contemporáneas, cuya causa se le atribuye en general a la inefectividad de los procesos técnicos y políticos a nivel de comisiones. Sin embargo, al mirar con mayor profundidad la dinámica parlamentaria se revela un problema mayúsculo, el de la hiperinflación legislativa o, como lo llamó Fixamudio, el asentamiento de la era del legislador motorizado, del mundo desbocado de leyes, como lo calificó Eduardo García, de contaminación legislativa, según Antonio Martino, o del desbordamiento de las fuentes del derecho, en palabras de Antonio Pérez Luño. Y es que, al menos en México, la pluralidad política en las cámaras trajo consigo una mayor participación de las y los legisladores a través de la presentación de iniciativas que muestran posturas distintas y enriquecedoras a las promovidas por el gobierno en turno. No obstante, ese aspecto positivo ha tenido como contrapartida que más de las veces el desbocado número de propuestas no hacen sino sumar un mundo normativamente más complicado, dado que hoy un número inusual de proyectos de iniciativas atienden a criterios inmediatistas, coyunturales y mediáticos, muchas veces en función de aspectos políticos y de requerimientos de momento. El carácter motorizado del Poder Legislativo provoca un aumento desmedido de iniciativas que, por su lógica y inmediatez, suele afectar la calidad de los proyectos, ya sea porque contiene moderadas o serias deficiencias en el planteamiento del problema y en el diagnóstico para la atención de la situación a legislar, porque se alienta la presentación de iniciativas sobre problemáticas no esenciales o urgentes y sin un diagnóstico adecuado ni con suficiente técnica legislativa, o porque dan pie a la focalización en problemas transitorios de índole social, político o económico que se superan antes de su resolución en comisiones, sobre todo en el caso de las proposiciones con punto de acuerdo. El escenario es complejo, el análisis necesario y eventos como este, donde ustedes han propiciado una discusión que seguramente nos dejará grandes lecciones, más que nunca oportuno. Muchas gracias, felicitaciones, enhorabuena, que sea exitoso esta serie de conferencias. Muchas gracias. Muchas gracias a la presidenta de la mesa directiva, la senadora Ana Lilia Rivera Rivera. Sin duda su presencia el día de hoy da cuenta del compromiso de esta mesa directiva con el tema que nos ocupa. Para seguir con el orden del día, damos la palabra al presidente del Instituto Belisario Domínguez y coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, el senador Manuel Añorbe Baños. Muy buen día a todas y todos. Saludo y agradezco la presencia de la presidenta del Senado, mi compañera Ana Lilia Rivera Rivera, a quien aprovecho para felicitarte por tu conducción en la mesa directiva. Quiero decirles a ustedes, estamos hablando de temas muy importantes que está impulsando mi amigo el senador Gilberto Herrera Ruiz, conducir una mesa directiva en la pluralidad política que se vive en el país y que se refleja en el Senado de la República no es una tarea fácil, pero lo estás haciendo bien, con los brincos legislativos normales de un debate, pero siempre quienes somos un grupo parlamentario distinto al de la mayoría y sus aliados, también estamos actuando con responsabilidad. Quiero aprovechar para felicitarte, Ana Lilia. Saludo también como ya lo he dicho, a Gilberto Herrera Ruiz, quien además de legislador es un distinguido académico y justamente por esa experiencia técnica ha sido un gran impulsor
de la evaluación del impacto legislativo. Muchas gracias, mi estimado Gilberto. Saludo y le doy la bienvenida a la diputada Olegaria Carrasco, secretaria de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, bienvenida. También al doctor David Sabdiel Martínez, mi paisano, o medio paisano, rector de la Benemérita Universidad de Oaxaca. Le decía yo en tono de broma y en tono de cierto que mi mamá es de Pinotepa Nacional, Oaxaca, así que me siento muy honrado que también estés aquí acompañándonos en este evento. Al doctor Edgar Pérez, director de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro, doctor, también bienvenido, y por supuesto Rodrigo Ávila, secretario del IBD. Saludo también a los más de 300 personas que se registraron para participar en este congreso, particularmente a quienes vienen de los legislativos de las entidades federativas, a los expertos nacionales e internacionales que participarán como ponentes y a todos quienes nos siguen por las redes del IBD y el canal del Congreso. Amigas y amigos, el trabajo legislativo incide de forma directa en la vida de una sociedad y de un país. Puede incentivar la economía, impulsar la participación de las mujeres, prevenir la delincuencia o prevenir y atender las crisis provocadas por desastres naturales, tan solo por mencionar unos ejemplos. Pero siempre debe hacerse de manera responsable. Prácticamente todo lo que aprobamos como legislativo tiene consecuencias, pero lo cierto es que muchas veces no reparamos en ellas. Suele pasar, como le decía aquí la presidenta de la mesa directiva, suele pasar que legisladoras y legisladores presenten leyes y reformas que tienen buenas intenciones, pero que difícilmente serán efectivas, costeables o aplicables. Y se da también el caso de que se busca aparentar ser muy eficiente al presentar muchas iniciativas, pero con muy poca calidad o incluso que resulten inviables. Como consecuencia, en el Congreso hoy tenemos inflación legislativa, es decir, cientos de asuntos sin aprobar. Tenemos también una mayor complejidad jurídica por la existencia de leyes contradictorias, leyes que se van a tribunales y leyes inaplicables, que como se dice coloquialmente se convierten en letra muerta. Y esto se traduce en una mala imagen del Poder Legislativo ante la sociedad. Hay que decirlo, la gente allá afuera percibe poco rendimiento y poca calidad. Esto no es sostenible. Una democracia fuerte necesita congresos eficaces y eficientes. Justamente de eso se trata la evaluación del impacto legislativo, de que cada iniciativa que se propone parta de un análisis serio de la realidad y tenga objetivos concretos, de que nuestro trabajo se someta a resultados medibles y comparables y de pasar de una cultura legislativa en la que la calidad de las leyes esté por encima de la cantidad. Esto es algo que ya se ha venido haciendo en muchos congresos del mundo. Desafortunadamente en México todavía no contamos con mecanismos formales para medir la calidad de la producción legislativa. Por eso, cuando el senador Gilberto Herrera presentó la idea de entrarle al tema y el Instituto Belisario Domínguez, por supuesto, no dudamos en sumarnos, Gilberto. Primero, hace 2 años convocamos al primer Congreso Internacional en el que pudimos conocer de primera mano los avances y logros de distintos países en este tema. Luego, a partir de lo que aprendimos, trabajamos con distintos senadores y comisiones para impulsar las primeras experiencias en evaluación legislativa en el Senado. Ahora refrendamos este compromiso con la convocatoria a esta segunda edición del Congreso, a la que se suman la Cámara de Diputados y la Benemérita Universidad de Oaxaca y la Universidad Autónoma de Querétaro. Y de manera muy importante contamos también con la presencia de distintas entidades federativas, porque este es un tema que debe llegar al ámbito local. En los próximos 2 días, junto con nuestros ponentes internacionales, representantes legislativos y de la academia, se abordarán distintas metodologías usadas en otras democracias, porque si bien se dice que lo que no se mide no se puede mejorar y lo que no se mejora se degrada. Y en el Instituto Belisario Domínguez, tengo que decirles, estamos diseñando ya un método acorde con las necesidades del Senado y de nuestra democracia. Amigas y amigos, en este Instituto Belisario Domínguez estamos convencidos de que un congreso exitoso es aquel cuyo trabajo mejora la vida de la gente. Por eso quiero reiterar lo que dijo la presidenta de la mesa directiva. Sí estamos trabajando
sí logramos consensos, sí buscamos acuerdos. También es cierto que ha habido discusiones donde cada quien ha polarizado sus posturas, pero quiero decirles por la experiencia que tenemos que cuando iniciamos esta legislatura logramos por unanimidad sacar la Guardia Nacional, que era una solicitud que hacía el Ejecutivo Federal y que nosotros teníamos que buscar los consensos para darle una herramienta al Ejecutivo. 60 reformas constitucionales, una de ellas donde prácticamente votamos la mayoría, entre ellos yo, para que se pudiera tener en la Constitución ya de manera formal que los programas sociales no se muevan con los cambios de gobierno. Solo le estoy poniendo 2 ejemplos de que sí podemos buscar acuerdos, sí hay productividad legislativa, tenemos que mejorar esa percepción, obviamente hacia afuera, pero quiero decirles que en la vida parlamentaria, por supuesto que lo estamos haciendo para mejorar la democracia. Entendemos que hay que legislar mejor, pero no tengo la menor duda que también lo estamos haciendo con responsabilidad. Bienvenidos a todas y todos y mucho éxito en estos 2 días de trabajo. Muchas gracias. Muchísimas gracias al presidente del Instituto Eliseo Domínguez y coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, el senador Manuel Añor de Baños. Para continuar, permítanme hacer un anuncio parroquial. Van a recibir ahorita todos un libro, también los ponentes y los invitados. Son las memorias del primer Congreso Internacional en Análisis de Impacto Legislativo que mencionaba el senador Añorbe, al cual seguramente hará referencia el senador Gilberto Herrera. Un trabajo que forma parte del trabajo editorial que ha hecho el Instituto Eliseo Domínguez en alianza con diferentes senadores. También está disponible al público, es de distribución gratuita. Allá arriba tendremos una mesa y aquí también se los harán llegar. Y habiendo hecho ese anuncio, me permito dar la palabra a la diputada Olegaria Carrasco Macías, secretaria de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Muchas gracias, diputada. Muy buenos días, tengan todos. Primeramente, pues bienvenidos a este segundo Congreso Internacional en Evaluación del Impacto Legislativo. Saludar y agradecer a todos los compañeros senadores, a la presidenta del Senado, a la senadora Ana Lilia Rivera, una referente en el ámbito de la política para mí, su servidora Olegaria Carrasco, que por más de 10 años hemos estado trabajando y viendo cómo se conduzca la situación de México. Muchas gracias, maestra Ana Lilia Rivera. A los senadores que hoy nos acompañan, senador Añorbe, el senador Herrera Ruiz, al rector de la Universidad de Oaxaca, muchísimas gracias, al de Querétaro también, rector, y al compañero que hoy nos acompañan, muchísimas gracias. En este evento representa un punto de partida para un cambio de paradigma en forma de entender el trabajo legislativo y el cómo hacer las leyes. Necesitamos entender que hoy en día se requiere una nueva figura de legislador que considere el acto legislativo como un instrumento de política pública orientado a la solución de problemas que afectan a la población. Necesitamos también para ello un mayor cuidado en la elaboración de las leyes en el entendido que se requiere prever de antemano sus resultados e impactos, algo que ya han comentado los senadores. Asimismo, necesitamos tener instrumentos, programas y hasta políticas que nos permitan conocer qué ha pasado con las leyes, y son muchas, qué se han aprobado y cuáles se encuentran vigentes. Al respecto, en México tenemos al día de hoy 311 leyes vigentes entre generales, nacionales, federales y reglamentarias. Nadie sabe qué ha pasado con ellas, sus efectos y sus resultados. ¿Cuántas son las leyes que efectivamente se cumplen? ¿Cuántas se quedan en letra muerta para ser inviables desde un punto de vista administrativo, presupuestal, social y hasta jurídico para los
antinomías que las caracterizan. Por otra parte, en las 64 legislaturas se presentaron en conjunto entre Cámara de Diputados y Cámara de Senadores 11.074 iniciativas, de las cuales se aprobaron únicamente 650, es decir, 5.9% en la presente legislatura. Tenemos un total al día de hoy de 8.332 iniciativas presentadas, de las cuales se aprobaron únicamente 168, el apenas el 2.3%. Es evidente el desgaste legislativo en la presentación de una cantidad exorbitante de iniciativas cuya mayoría no tienen ningún efecto jurídico, la cual sobrecarga de manera innecesaria el trabajo legislativo de las comisiones, así como de los funcionarios de apoyo parlamentario. La sobrecarga de trabajo referida incrementa el riesgo de posibles conflictos normativos, problemas de constitucionalidad y convencionalidad, así como problemas en la eficiencia en el cumplimiento de la legislación por no prever los recursos técnicos, humanos y presupuestales necesarios, por no haber realizado análisis de mérito o por no haber realizado los ejercicios de consulta y discusión que cada asunto hubiera requerido. Esto es producto de un contexto en el que se han interpretado erróneamente el desempeño de la función legislativa y se prioriza el número de iniciativas o propuestas por legislador, teniendo como consecuencia el exceso de producción de iniciativas, proposiciones con puntos de acuerdo, acuerdos parlamentarios para justificar el trabajo de las y los legisladores. Asimismo, la opinión pública orientada por un periodismo poco informado, porque sí, es poco informado de lo que en realidad se realiza en el ámbito legislativo, tanto en Cámara de Diputados como en Cámara de Senadores, considera que la cantidad de iniciativas presentadas representa el elemento de medición más importante para medir el desempeño de los legisladores, despreocupándose del hecho que solamente una fracción de tal cantidad resulta aprobada. Nadie califica a los legisladores por la trascendencia de las iniciativas presentadas en cada legislatura, y esto porque aún falta un enfoque hacia la calidad de la legislación. En este contexto, la evaluación de impacto legislativo en sus dos vertientes representa el instrumento que garantiza la calidad de la legislación, ya que su principal propósito es evaluar de manera prospectiva y retrospectiva la eficacia y el impacto de las leyes. Lo anterior nos permitirá prever con un cierto grado de seguridad los efectos de la intervención legislativa hacia la solución de los problemas que afectan a la población, así como podremos evaluar la efectividad de las leyes que hemos aprobado. Con la reelección legislativa se fortalece y profesionaliza en este sentido el trabajo parlamentario. Su institucionalización podrá garantizar al legislador la provisión permanente de información útil para tomar las mejores decisiones en beneficio del pueblo. Es por ello que a todos los que hoy se integran a este Congreso, los felicito y pues veamos y analicemos cómo es el trabajo legislativo y que tengan las mejores herramientas para de aquí salir y que vengan los nuevos legisladores a estas cámaras de diputados y de senadores. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la diputada Olegaria Carrasco Macías, secretaria de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, por acompañarnos. Sin duda es fundamental que este ejercicio y la metodología de impacto legislativo sea algo que aterrice en ambas cámaras. Aprovechamos también para saludar a la diputada Eufrosina López Velasco, de Baja California. Muchas gracias, diputada, por acompañarnos el día de hoy, así como al senador Rogelio Márquez Valdivia, de Quintana Roo, buen amigo también. Gracias, senador, por acompañarnos. Y a Maritza
Sabrain, subsecretaria de Enlace Legislativo Municipal de la Secretaría General de Gobierno de Baja California. Gracias, subsecretaria. Sin más, y para continuar con el programa, atendiendo lo que corresponde, vamos a dar la palabra al doctor David Sabdiel Martínez, rector de la Benemérita Universidad de Oaxaca, para que nos dé un brevísimo mensaje. Muy buenos días a todas y todos. Saludo cordialmente a la senadora Ana Lilia Rivera, presidenta de la mesa directiva del Senado de la República, por supuesto al senador Manuel Añorbe Baños, presidente del Instituto Belisario Domínguez, gran aliado también de los temas educativos, a la diputada Olegaria Carrasco Macías, secretaria de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, al doctor Edgar Pérez González, director de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro, al doctor Franklin de Brisi, asesor senior de gobierno de la Fundación Westminster para la Democracia Reino Unido. Especialmente agradezco a un gran amigo, al doctor Gilberto Herrera Ruiz, senador de la República y secretario de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado de la República, quien junto con un extraordinario equipo, un extraordinario académicos, coordinador encabezado por la doctora Silvia Matayama y el doctor Roberto Herman Fiorio, un gran amigo doctor, han hecho posible esta jornada de investigación y conocimientos parlamentarios. Las democracias modernas enfrentan numerosos retos y por ende las instituciones públicas deben transformarse para responder de manera efectiva a problemas que abarcan desde el cambio climático hasta el combate a la corrupción y la no discriminación en todos los paradigmas legales, por poner solamente unos ejemplos. Ciertamente, el éxito del Poder Legislativo ya no se refiere a una cuestión numérica sobre la cantidad de iniciativas presentadas y decretos aprobados, como magistralmente se ha comentado por quienes me anteceden. Ahora comprendemos que la efectividad del Poder Legislativo comprende una visión holística en la cual el monitoreo y la evaluación del propio ejercicio legislativo debe ser piedra angular. Advirtiendo que la respuesta a las preguntas ¿funciona una ley? ¿Por qué sí o por qué no? ¿Y cómo justificar el impacto de la ley o cómo mejorarlo? Comprende dos momentos. Un momento previo, el conocer la intención del o la legisladora, y uno posterior, cuando la ley se materialice en política pública. Estas preguntas podrán ser cuestionadas por aquellas y aquellos profesionistas que cuenten con una sólida formación teórica y competencias técnicas que permitan evaluar la naturaleza de los momentos críticos en el propio procedimiento de la creación de la ley. En atención a lo anterior, celebro este segundo Congreso Internacional en Evaluación de Impactos Legislativos como la oportunidad para que la Benemérita Universidad de Oaxaca, a través de sus estudiantes, presentes algunos, bienvenidos también, presenten los avances sobre la investigación legislativa que han realizado acorde a lo visto en las materias del programa de Ciencias del Parlamento. En este sentido, agradezco al Senado el compromiso para trabajar de la mano de las instituciones académicas para que de manera conjunta continuemos profesionalizando el quehacer legislativo de México. Felicitaciones. Muchas gracias, rector, por ese mensaje. Ahora, nuestro penúltimo participante, antes de dar la palabra al senador Gilberto Herrera para declarar formalmente inaugurado este espacio, vamos a escuchar al doctor Edgar Pérez González, también con un breve mensaje. Él es director de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro, donde nuestro amigo senador fue rector. Le agradecemos mucho acompañarnos el día de hoy. Tiene la palabra. Sí, muy buenos días a todas, a todos. Saludo con mucho gusto a la senadora Ana Lilia, presidenta de la mesa directiva, que nos haya acompañado y poder abrir este espacio, este recinto para todos nosotros y este congreso. Al senador Manuel Añorbe Baños, presidente del Instituto Belisario Domínguez, muchas gracias por su presencia y por el apoyo para la realización de este congreso. Por supuesto, a nuestro senador, doctor Gilberto Herrera Ruiz, secretario de la Comisión de Ciencia y Tecnología. Muchas gracias, doctor, por todo el apoyo, por todas las gestiones y por siempre pensar en su casa, en la Universidad Autónoma de Querétaro. Al doctor David Sabdiel Martínez Pérez, rector de la Benemérita Universidad de Oaxaca, un placer tenerlo también aquí como organizador. A la diputada Olegaria Carrasco, de la Cámara de Diputados, un placer también. Y al maestro Rodrigo Ávila, secretario técnico del Instituto Belisario. Muy buenos días a todos, académicos, senadores,
público que nos acompaña, estudiantes de nuestra Facultad de Derecho, por supuesto a todos ustedes. Un placer a nombre de la Universidad Autónoma de Querétaro, de la Facultad de Derecho, de poder llevar a cabo este segundo congreso tan importante internacional en evaluación de impacto legislativo. Ya quienes han hecho uso de la voz nos han comentado los objetivos, los propósitos que tiene gran parte de este ejercicio académico, pero también legislativo. Este encuentro, yo lo llamaría así, un encuentro entre la academia, la investigación, la ciencia y lo que hacen en el Senado, nuestros legisladores, también la Cámara de Diputados, pues no es más que para poder lograr lo que constitucionalmente nos marca a todos, y nos incluimos también como institución educativa, de poder materializar, de poder lograr que los derechos humanos cambien a las personas y logremos tener una mejor sociedad. La norma jurídica, las leyes que son las que nos rigen y las que nos dan en este sistema jurídico esencia, pues surgen y nacen de aquí. Se comentaba en su momento, y lo hacía muy atinadamente el senador Añorbe, pues de este descrédito o desconfianza que hay en el Senado, en los diputados, en los senadores. Y sí, y ciertamente, hay un trabajo exhausto, uno que visita estos lugares ve la gran cantidad de trabajo que realizan, los tiempos y cómo sus agendas son muy complicadas. Comentarles que este encuentro a que me refiero sirve precisamente para poder elevar la calidad de trabajo que ustedes hacen y lograr que finalmente, a través de la investigación, del trabajo de estas normas, de estas leyes, puedan precisamente lograr medir, lograr ver esos efectos que ustedes buscan cuando hablamos del legislador y del sentido que tiene la norma, pueda lograr incidir en el cambio de nuestras instituciones y de las personas y de todos quienes estamos pues buscando siempre una mejoría, dignificar a los ciudadanos, a las personas. Por eso creo que esta es una gran oportunidad y celebro mucho y agradezco mucho al Senado de la República que se logre este espacio. No quiero también pasar desapercibido, reconocer todo el trabajo de nuestro senador Gilberto Lara Ruiz, que nos ha siempre tomado en cuenta en el primer congreso, ahora en este segundo congreso, a la Facultad de Derecho, a la Universidad Autónoma de Querétaro, y hacerlo también de la mano de alguien que también ha estado muy preocupado y que siempre ha estado incidiendo mucho en estos temas, a nuestra doctora Alina Netel Barrera, quien es una coordinadora de nuestra facultad en los programas de el doctorado de Ciencias Jurídicas, de la maestría en Ciencias Jurídicas, con alumnos que aquí nos acompañan y que pues siempre he preocupado por hacer que la investigación incida en las instituciones públicas. Ese es un ejercicio que sin duda celebro mucho y que seguramente tendrá un enriquecimiento jurídico, académico, profesional para todos los participantes, para nuestros senadores y sobre todo para nuestra sociedad, que finalmente el trabajo se realiza en favor de ellos. Muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias al director de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro. Y ahora, para concluir este importante evento y dar inicio formal a los trabajos de este segundo Congreso Internacional en Análisis de Impacto Legislativo, vamos a dar la palabra a este gran amigo del Instituto Eliseo Domínguez, que es el senador Gilberto Herrera. Muchas gracias. Pues muy agradecidos con todos, la importancia de la gente no solo presente, sino la que está conectada a través también de las redes, porque es un congreso mixto en ese sentido, y el gran tema que tenemos presente. Tenemos, como ya lo han mencionado, una crisis legislativa en el número de iniciativas, un problema en la imagen de los senadores y diputados de que mientras más iniciativas, más exitosos son, y más bien el estar buscando, y es lo que busca la población, ustedes lo han mencionado, tal vez un diputado, un senador que, aunque tenga una, pero de gran impacto para este país, sea lo que se valore más y que impacte con la población. Hemos hecho ya, como lo decía nuestro secretario del Instituto Eliseo Domínguez, ya algunos ensayos en este tema. Lo mencionó el senador Añorbe. Constitucionalmente se puso que adulto mayor, todos los adultos mayores de este país reciban una pensión, pero debe haber ahora una ley general que nos defina qué significa eso.
y qué montos debe garantizar el Estado para ello. Y es un trabajo que se hizo con el IBD en el sentido de analizar a nivel mundial cómo funciona el sistema de pensiones en todos los países. En Latinoamérica solamente 2 países la tienen de manera universal, que es Bolivia y México. Todos los demás es, si alguien tiene una contributiva, ya no debe recibir la no contributiva, y si tiene un nivel económico de un ingreso económico que ha tenido por vida de tal nivel, ya no tenerlo. Pero eso involucra una burocracia para poder sostener eso. ¿Qué costo tiene eso sobre el hacerlo universal y más bien que sea para todos y quede en la conciencia de cada ciudadano el si la necesita o no y si la solicita o no? Y esos son los temas. Y segundo, ¿qué monto poner? ¿Debe ser un salario mínimo o debe ser lo que tiene Coneval de que todo mexicano no sea pobre? ¿Sí? Y de tal manera que ese sea el rubro. Y esos son los grandes temas que tenemos que discutir con esa ley general que tenemos todavía pendiente en la Comisión de Bienestar aquí en el Senado y que tendremos que discutir después con los diputados porque yo creo que será trascendente para más de 10 millones de mexicanos y por lo tanto ese gran asunto. Y bueno, ese es solo un ejemplo, también se trabajó la Ley General de Aguas y otros más, pero ha sido a nivel simplemente de la generosidad del Instituto. Por eso, acabando este congreso y oyendo todas estas explicaciones y discusiones que tendremos, haremos una iniciativa, ¿sí?, para cambiar el reglamento por lo menos del Senado, para darle facultades al IBD en que sea el encargado de esos estudios de impacto legislativo y también ver en los requerimientos de toda iniciativa, que tal vez sean nada más las constitucionales y las leyes generales, el que contengan este requerimiento en ese sentido, ¿sí?, para poderse presentar. Eso será parte de la discusión que después discutiremos también con el senador Ayorbe, con el IBD, ¿sí? Y todos ustedes son parte de lo mismo de qué debe ser en este país que debemos de tener, ¿sí? Entonces tenemos una gran tarea en este Congreso por resolver y enhorabuena por esto que vamos a dejar y un gran legado que dejará, estoy seguro, en el Senado y esperemos que los diputados también nos acompañen, porque también tienen sus centros de investigación que podrán dedicarse a ello. Y bueno, y para a lo que venimos, y yo creo que la gente ya quiere empezar a trabajar este tema, y si me lo permiten y nos podemos parar, y siendo las 10:30, ¿sí?, de este martes de noviembre del 2023, vamos a dar inicio a este segundo Congreso de Impacto Legislativo. Enhorabuena para todos, todos sean bienvenidos y muchas gracias por su tiempo. Desde luego invitamos a los medios de comunicación presentes para la realización de la fotografía oficial y conmemorativa. De esta manera concluye la inauguración del segundo Congreso Internacional de Evaluación de Impacto Legislativo, iniciativa del Senado de la República, la Cámara de Diputados, el Instituto Belisario Domínguez, la Universidad Autónoma de Querétaro y la Benemérita Universidad de Oaxaca. Contamos en esta inauguración con la presencia de la senadora Ana Lilia Rivera Rivera en su calidad de presidenta de la mesa directiva, así como el senador Manuel Añorbe Baños en su calidad de presidente del Instituto Belisario Domínguez. Es el primer día de 2 días de trabajo donde se contará con ponencias magistrales por parte de Jonathan Murphy y procesos legislativos acerca del profesor Nicolás Lupo, que hablará acerca de contribuciones políticas y técnicas acerca de procedimientos parlamentarios de impacto legislativo. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en el canal del Congreso. Recuerde que estamos a través de nuestras diferentes señales del 45.1 al 3, además de nuestras plataformas digitales que están siempre disponibles para usted. Yo soy Jimena Cardona y me encuentras aquí en el canal del Congreso.